Muy buenos días a todos y todas quienes nos acompañan hoy en este segundo capítulo de Agua para Todos. Soy Claudia Papich, gerenta general del Fondo de Agua Santiago Maipo, y como siempre me acompaña Sergio Cruzat. Bienvenido, Sergio. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a un nuevo capítulo de Agua para Todos. Este es un programa conjunto con el Fondo Santiago Maipo, ¿verdad? Y Poder y Liderazgo. Les invitamos a comentar, a compartir este contenido por Facebook, LinkedIn, Twitter y YouTube, por supuesto. Y la web de Poder y Liderazgo. Pueden comentar, hacer preguntas, las revisaremos en vivo y junto a nuestro invitado vamos a responderlas en la medida de vayan llegando. Este capítulo va a quedar disponible en la web de Poder y Liderazgo, que es, tomen nota, www.poderyliderazgo.cl. Poder y Liderazgo todo junto. Claudia. Muchas gracias, Sergio. Bueno, efectivamente hoy día vamos a tener un invitado muy interesante y vamos a estar conversando con él, con Cristian Frene, del resguardo del ciclo del agua. Un concepto que ha surgido en la palestra y se ha estado conversando mucho a partir de la propuesta de la nueva Constitución en la cual se refieren a la importancia de resguardar el ciclo del agua. Y cuando estamos hablando de resguardar el ciclo del agua, nos estamos refiriendo a conceptos que normalmente escuchamos, pero no necesariamente tenemos muy claros. Por ejemplo, el concepto de cuenca hidrográfica. Cuando hablamos de cuenca hidrográfica nos referimos a todo este territorio que está drenado por un río y sus afluentes y se delimita por la línea de las altas cumbres, la línea que llamamos divisoria de aguas en las altas cumbres de todo el territorio. Y esta marca la división entonces entre una cuenca y otra. Entonces una cuenca está conformada por todos los cuerpos de agua, ríos, lagos, humedales, arroyos, como por el suelo que está contenido ahí, los cultivos, los bosques, las ciudades, todo lo que está contenido en este pedazo del territorio. En definitiva, todos vivimos en una cuenca hidrográfica. Y dentro de esta cuenca hidrográfica se lleva a cabo este ciclo del agua. Ciclo que podemos simplificar en lo que conocemos como los distintos estados por los que va pasando el agua cuando el mar o los cuerpos de agua son calentados por la radiación solar, el agua se evapora, luego se condensa, precipita y luego escurre por esta cuenca, por esta unidad en donde ocurre este ciclo del agua. Y de eso es de lo que queremos conversar hoy día con nuestro invitado, Cristian Frene. Cristian es coordinador científico de la Red Chilena de Sitios de Estudios Socioecológicos de Largo Plazo y es también un investigador del Instituto de Ecología y Biodiversidad. Cristian es ingeniero forestal de la Universidad de Chile, tiene un magíster en Ciencias, mención Recursos Hídricos de la Universidad Austral de Chile y un doctorado en Ciencias Biológicas, mención en Ecología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cristian,
Qué gusto tenerte con nosotros, bienvenido, gracias por acompañarnos para conversar de estos interesantes temas, de este interesante tema y en particular de este concepto tan relevante que es la importancia de resguardar nuestro ciclo del agua. Muy buenas tardes, Claudia, Sergio, muchas gracias por la invitación a conversar en este programa. Bueno, vamos a partir haciéndote un par de preguntas para que tú luego te puedas explayar en todo aquello que nos quieras compartir. Sergio. Bueno, mira, ¿cómo podemos resguardar, Cristian, el ciclo del agua, dado que sabemos que la población está en aumento, ¿verdad? Y la disponibilidad del agua está en disminución. Sí, bueno, esa es una pregunta fundamental para poder gestionar de buena forma el agua, ¿cierto?, que tenemos disponible en el territorio nacional. A mi juicio, hay dos elementos clave que los seres humanos podemos usar, ¿cierto?, o podemos hacer acciones para resguardar el ciclo del agua. Lo primero es entender que el ciclo del agua funciona de manera continua, ¿cierto? Y tiene un equilibrio, ¿sí? O sea, el agua que entra y que sale de una cuenca, como explicaba Claudia, está en equilibrio durante el año. Y si bien hay ciertos momentos del año como el invierno, ¿cierto? Sobre todo en nuestros climas templados y mediterráneos que llueve en el invierno, tenemos mayores volúmenes de agua que llegan al territorio de las cuencas. Después en el verano tenemos déficit de agua. Por lo tanto, en la medida que va pasando el tiempo, tenemos entonces un ciclo que está en equilibrio. Los dos elementos a los que yo hacía mención al inicio son, en primer lugar, conocer cómo funciona el ciclo del agua en nuestros territorios. Y esa es una tarea pendiente que tenemos en Chile, ¿ya? Tenemos que conocer con precisión cuánta agua entra a nuestros sistemas, a nuestros ecosistemas terrestres, como por ejemplo son el agua de lluvia, el agua de nieve y la neblina, pero también tenemos que conocer con el mayor detalle posible cómo se mueve esta agua dentro del ecosistema una vez que toca el suelo. Y ahí es donde es relevante porque nosotros como seres humanos podemos hacer acciones para poder controlar, ¿cierto?, y resguardar el ciclo del agua. Entonces, lo primero es tener un sistema de monitoreo climático e hidrológico que nos permita conocer bien cómo se mueve el agua en nuestros territorios. Y esto implica conocer las aguas superficiales, pero también las aguas subterráneas. Y es ahí donde tenemos la mayor carencia de conocimiento, en las aguas subterráneas. En las aguas superficiales tenemos hoy día un sistema de monitoreo que nos permite entender más o menos cómo funcionan las grandes cuencas, ¿cierto? Cuencas como el Loa, el Maipo, la Concagua, el Biobío. Pero no tenemos mucha información respecto a cómo funcionan las pequeñas cuencas, donde se originan los arroyos, los esteros, ¿cierto?, que después tributan a estos grandes cursos de agua. Entonces, ese es un primer elemento que a mi juicio nos permite poder resguardar el ciclo. Primero, conocerlo. Y segundo, una vez que lo conocemos, la idea principal en este ciclo del agua, ¿cierto?, que nos comentaba Claudia al inicio del programa, es cómo podemos manejar la infiltración. Es decir, cómo, como seres humanos, podemos generar acciones para retener el agua en nuestras cuencas el mayor tiempo posible, ¿ya? Y para esto es fundamental que entendamos que son los suelos nuestros verdaderos reservorios o almacenes de agua, ¿ya? Porque cada vez que llueve, cada vez que se produce este proceso, ¿cierto?, de evaporación, condensación, debido a que las masas de nubes, ¿cierto?, cargadas de agua, llegan al territorio nacional, chocan con nuestros verdaderos biombos climáticos, que son las cordilleras, ¿cierto? El agua precipita, ya sea en forma líquida o de nieve, en forma sólida. Y una vez que precipita y toca el suelo, el agua puede seguir distintos caminos. Uno de ellos es que el agua toque el suelo y que no pueda infiltrar, el suelo no tenga la capacidad de absorber esta agua y escurra superficialmente, ¿ya? Ese es el peor de nuestros escenarios. O sea, que cada vez que llueva, el agua se escurra por la superficie del suelo, porque eso provoca aluviones, provoca procesos de erosión en el suelo, por lo tanto, pérdida del suelo, pérdida de productividad, y además no permite entonces que el ciclo del agua sea resguardado. Un segundo camino que puede seguir el agua es que infiltre en el suelo, es decir, que entre a las capas del suelo. El suelo se estructura en un perfil, ¿cierto?, que tiene varias capas. Las primeras de las capas son las más orgánicas, se tiene más materia orgánica, y cuando avanzamos en profundidad en el suelo, son en realidad capas más minerales, ¿ya? Por lo tanto, lo que queremos es que el agua entre, infiltre en el suelo, y ahí es donde realmente se almacena.
Los suelos no son solamente tierra, no son solo partículas de tierra, sino que también hay aire y agua. Por lo tanto, en esos espacios de aire y agua, que a veces pueden llegar a ser hasta el 50% del total del volumen del suelo, o hasta el 60% en algunos suelos chilenos con extremada alta cantidad de materia orgánica, como son los suelos del sur de Chile, ahí es donde realmente se almacenan las aguas del invierno y que luego se mueven lentamente por el perfil del suelo, en movimientos laterales y digamos, longitudinales, y ahí es donde el agua se mueve lentamente y llega finalmente a formar parte de los arroyos, los esteros y los ríos. Por lo tanto, mientras más tiempo permanece el agua en los suelos, mientras más agua de lluvia infiltra en los suelos, mejor vamos a resguardar nuestro ciclo del agua. Cristian, Sí. disculpa que te interrumpa, pero surge aquí una duda sobre un concepto en realidad que yo quisiera que tú aclararas porque se lo escucho a mucha gente. Yo lo entiendo, pero necesito que lo aclaremos con mayor detalle. Tú nos dices una forma de resguardar el ciclo es asegurarnos de que podamos contener mayor tiempo el agua en el suelo, en las distintas capas de profundidad que hay en el suelo. Y con eso nos aseguremos que tengamos agua por más tiempo y además que esté disponible, por ejemplo, para la agricultura o que llegue a pozos para que estos puedan abastecer al consumo humano, etc. Tú nos dices, el peor escenario es que esta agua fluya rápidamente, pero no necesariamente porque esta se va a perder al mar, ¿cierto? Sino porque está ocurriendo el ciclo en una velocidad en la que no nos permite hacer uso de ella de manera más efectiva. ¿Estoy en lo cierto o no? Sí, efectivamente. Ese es algo, es una forma de interpretar el ciclo con la que yo no estoy de acuerdo, esto de que el agua se pierde en el mar, porque en realidad el agua cumple múltiples funciones al llegar. El agua dulce, al llegar al mar, cumple una serie de funciones ecológicas que son muy relevantes para resguardar la vida en los bordes costeros y los océanos. Por ejemplo, lo primero que hace es que al entrar agua dulce en un sistema de agua salada, ¿cierto? O salobre, como son los humedales o qué sé yo, es que oxigena, ¿cierto? Y ingresa una serie de nutrientes y sedimentos que en el fondo son el alimento de la vida en estos sistemas costeros y en el mar. Por lo tanto, toda esa agua que fluye libremente y que llega al mar está contribuyendo a la vida en los bordes costeros y los océanos, ¿ya? Además de eso, si nosotros retenemos el agua, por ejemplo, a través de represas que no permitan que el agua llegue al mar, vamos a cortar el flujo hídrico natural y por lo tanto vamos a afectar la vida en los cursos de agua y también vamos a afectar la vida en los océanos y en los bordes costeros. Por lo tanto, ahí hay una cuestión, una premisa fundamental, equivocada a mi juicio, que es que el agua se pierde. El agua nunca se pierde, el agua está en un constante ciclo y se está reciclando. Cristian, quiero hacerte una pregunta frente a eso. Tú dijiste que el ciclo del agua está en equilibrio, ¿verdad? No se pierde, ¿sí? Entonces, ¿eso significa que el flujo del ciclo del agua es constante? O sea, claro, siempre son los mismos metros cúbicos por hora, por segundo, que están circulando, ¿verdad? De mar, cordillera, mar. Claro, exactamente. La cantidad de agua que hay en el planeta ha permanecido constante en los últimos miles de millones de años, ¿ya? La mejor explicación que tenemos para cómo llegó el agua al planeta, justo ayer estábamos conversando con una astrofísica sobre este tema, es que cuando se forma la Tierra hace 4.500 millones de años, se forma por la aglomeración de muchos cuerpos, ¿cierto?, que colapsaron en sí mismos. Y dentro de estos cuerpos, meteoritos, etcétera, llegaron cometas. Y los cometas tienen hasta un 50% de su volumen es agua, ¿ya? Esa es la mejor explicación que tenemos hoy día para decir cómo llegó el agua al planeta Tierra. Y esa agua, desde ese momento de la formación misma de la Tierra, ha permanecido constante. Lo que cambia es en qué estado está el agua, ¿ya? Esa es la gran diferencia. Porque el agua puede estar en tres estados, ¿cierto? Líquido, gaseoso y sólido. Lo que tenemos hoy día, sí, por favor. Mira, perdona, Cristian, mira, precisamente por eso yo como ingeniero y que me dedico a este tema, digamos, sobre todo humano y agrícola, tengo una duda que me gustaría que me aclararan. Nosotros vamos a ser dentro de poco 10.000 millones de habitantes en la Tierra. ¿Qué pasa con este ciclo que es constante, verdad? Y que además de alguna manera se está
alterando, como dices tú, con el aumento de población, que eso no es constante. Claro, absolutamente. Justamente los problemas de escasez hídrica que tenemos hoy día, no solo en Chile, sino en todo el planeta, se deben al crecimiento desmedido de la población. ¿Por qué? Porque la población primero hace un uso del agua. En todo lo que nosotros hacemos hay agua. La madera de nuestras casas, los alimentos que consumimos, la ropa que tenemos puesta, absolutamente todo contiene agua. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cada ser humano, en el fondo, tiene una huella hídrica, ¿cierto? Que es cada uso que hace de todo, desde que se levanta en la mañana, ¿cierto? Y nos tomamos, qué sé yo, nos damos una ducha, hasta cuando nos vamos a acostar y nos tomamos un vaso de agua. Entonces ahí estamos alterando el ciclo. Y al ser más personas, por cierto, estamos sacando agua del ciclo natural y lo estamos reteniendo en estructuras como casas, sillas, mesas, alimentos, etcétera, etcétera. Personas. También lo Personas, retenemos en personas. el cuerpo humano tiene hasta un 70% de agua, ¿sí? Estamos constituidos de agua. Un feto en gestación, digamos, en el vientre de la madre tiene hasta un 99% de agua, ¿sí? Entonces, efectivamente, mientras más personas somos en el planeta, mayor es el desequilibrio que estamos realizando. Pero hay otro problema que a mi juicio es mucho peor que este, y es que las prácticas productivas que realizamos los seres humanos son los que más alteran el ciclo hídrico, ¿ya? ¿Cómo podemos resguardar? Voy a volver a la pregunta inicial, Sergio, porque me parece que es muy interesante. O sea, entraste dándole al clavo, al meollo del asunto. La mejor forma de proteger nuestros suelos para conservar el agua, como ya expliqué, es que siempre tengan vegetación, que siempre estén cubiertos de vegetación. Si yo dejo un suelo desprovisto de vegetación, lo primero que ocurre es que se activan procesos erosivos, ¿cierto? Es decir, la energía de la lluvia golpea la superficie del suelo y arrastra partículas de suelo, por lo tanto, perdemos suelo. Y si perdemos suelo, perdemos capacidad de almacenar agua. Entonces, yo siempre ocupo esta metáfora que es que los suelos son como las verdaderas esponjas naturales que almacenan el agua. Entonces, si yo erosiono un suelo, lo que estoy haciendo es perder la capacidad de esponja. Eso por un lado. Y segundo, es que no da lo mismo qué vegetación está sobre el suelo, ¿ya? No da lo mismo que yo, por ejemplo, tenga un cultivo agrícola anual a que tenga un bosque nativo que puede tardar decenas, décadas, digamos, o siglos en crecer. Y por lo tanto, sus tasas de transpiración o de uso de agua, ¿cierto? Las plantas, al igual que los animales, transpiran. Entonces, sacan el agua desde el suelo a través de sus raíces y la transpiran a través de las hojas. Entonces, no da lo mismo qué vegetación pongo en qué lugar, ¿ya? Y eso es fundamental. ¿Por qué? Porque son prácticas productivas que las hacemos los humanos y que por lo tanto podemos modificar para retener más agua o para facilitar que ésta, ¿cierto?, siga su curso al mar de manera rápida. Una pregunta respecto de lo que acabas de señalar hace unos minutos, entendiendo que el agua no se pierde dentro del ciclo hidrológico en una cuenca. ¿Qué opinión tienes de los proyectos que hablan de trasvasijes de cuenca, como estas carreteras que quieren llevar agua desde una cuenca hasta otra cuenca donde hay menos agua disponible? Porque entiendo que cuando tú dices que no se ha modificado la cantidad de agua en el planeta, es porque donde hay menos agua hoy día, es porque en otro lado hay más agua disponible, ¿no? Entonces, ¿cómo ves estos proyectos donde se propone llevar agua de una cuenca donde hay más agua disponible a otra cuenca donde hay menos agua disponible? Bueno, voy a partir con la conclusión. Para mí no es una buena idea realizar trasvasijes de agua o carretera hídrica. Ahora explico por qué. Parto diciendo primero. Buenísimo. Sí, mi conclusión. ¿Por qué no lo es? La experiencia internacional, ¿ya? Porque los trasvasijes de agua entre cuencas se ha realizado en muchos países. Y la experiencia internacional nos entrega bastantes evidencias de por qué no es la mejor idea. Genera problemas en la fuente de origen, es decir, de donde sacamos el agua, y genera problemas en la fuente de destino, donde llega el agua. Problemas que son de orden social y también de ecológico o ambiental. Desde el punto de vista social, si nosotros sacamos agua de una cuenca, estamos privando de agua a la gente que está aguas abajo del punto donde nosotros, ¿cierto?, sacamos el agua. Por otro lado, como ya mencionamos, se afectan procesos ecosistémicos del borde costero y del mar. Y muchas fuentes laborales, muchas fuentes alimentarias dependen de esos ecosistemas para que la población local sobreviva. Por lo tanto, ahí hay una primera afectación que es de orden ecológico y que tiene impactos sociales,
¿ya? Cortamos la continuidad, el flujo de agua en un ecosistema natural y la estamos llevando a otro lado, la estamos exportando, ¿ya? Y como dije al principio, aquí nunca sobra el agua, ¿sí? El agua ni se pierde ni sobra, el agua está en un equilibrio. Somos los seres humanos los que llegamos a un lugar, lo habitamos y a veces sobreexplotamos el agua, ¿cierto? Sacamos más agua de la que hay disponible, por ejemplo, lo que pasa en el norte, o no tenemos un buen uso de los ecosistemas terrestres, como ocurre en regiones como Aysén, donde paradójicamente este año se determinó un decreto de escasez hídrica, ¿sí? En Aysén. O sea, yo cuando lo leí no podía creerlo, pero claro, después... ¿Y Chiloé cuántos años lleva con falta de En Chiloé agua? ya llevamos un ciclo de casi 10 años, donde en los veranos tenemos problemas serios de agua y se reparte agua en camiones aljibe, ¿ya? A cientos de localidades rurales en toda la parte centro y norte de la isla Grande Chiloé y también en las islas menores, que han sido fuertemente deforestadas, ¿ya? El mismo caso en Aysén. En Aysén todos sabemos que en el siglo XX hubo incendios que duraron décadas, ¿cierto? Donde se destruyó el bosque para habilitarlo, principalmente para la ganadería, y eso generó un desequilibrio en las cuencas hidrográficas del sur de Chile. En el Afectó norte, el suelo. por Afectó el supuesto, suelo, que es perfecto, precisamente esta esponjita que... exacto. O sea, cuando uno quema, cuando se genera un incendio, hay que tener súper claro que no solamente se queman los árboles o la vegetación que está, ¿cierto?, en la superficie y en la parte aérea, sino que también se quema el suelo, la parte orgánica del suelo y todas las raíces y toda la vida que hay en el suelo muere. Y por lo tanto, ahí se produce como un colapso del ecosistema, ¿ya? Y además, producto de la acción del fuego, como en el sur de Chile tenemos suelos volcánicos, ricos en arcillas, se genera una impermeabilización del suelo, ¿ya? O sea, los suelos se ponen hidrófobos, repelen el agua. Cada vez que llueve, en vez de que el agua infiltre, como decíamos que es lo que queremos que ocurra, el agua escurre superficialmente y se va a los cursos de agua, ¿ya? Entonces, en el fondo, ese es el gran tema de entrada, digamos, para no perder la línea argumental que estaba llevando, de dónde sacamos agua, ¿cierto? Estamos rompiendo equilibrios en el lugar donde extraemos el agua. Y luego, donde llega el agua, donde llevamos el agua a través de carreteras, otras vasijas, ¿cierto? Carreteras hídricas, también se han generado efectos bastante adversos, porque en muchos casos se justifica llevar agua de un lugar a otro para, por ejemplo, mantener la agricultura, ¿cierto? La agricultura viene en un rendimiento sostenido, de pronto falta el agua, por lo tanto los cultivos dejan de rendir como se esperaba. Y al llevar esta agua, volvemos a buenas tasas de crecimiento, etcétera, de las plantas. Pero lo que ha ocurrido en la experiencia internacional es que se aumenta la superficie de cultivo y por lo tanto cada vez la demanda de agua aumenta y por lo tanto a esos territorios los hacemos más dependientes que antes de que se realizara el trasvasije. Entonces, ¿Deberíamos hacerlos más eficientes entonces? exactamente, y reubicar el agua que estamos utilizando en el... Perdón, Sergio, Oye, disculpa. Sí, es que tengo una pregunta que me dejó muy metido con lo que estoy viendo y con lo que estabas viendo al final. La verdad que dado que el ciclo del agua es constante, ¿verdad? Y tú dices que en la medida que más demanda y la agricultura demanda mucha agua, la población está aumentando, está presionando por todo. ¿Qué opinas tú de poder compensar ese ciclo del agua aumentando el flujo con la desalinización? Claro, esa es una solución que por cierto, proviene de la tecnología, ¿cierto? De la ciencia, y que a mí me parece adecuado en ciertos casos. Por ejemplo, en todo el centro norte de Chile, yo creo que es totalmente justificable la instalación de plantas desaladoras, sobre todo para usos productivos del agua, como son la minería y eventualmente, ¿cierto?, la agricultura. ¿Por qué? Porque el crecimiento poblacional y las actividades productivas de los seres humanos han aumentado a tal punto en esas zonas del país, estoy pensando desde más o menos región metropolitana al norte, ¿cierto? O la región de O'Higgins probablemente al norte, que la demanda de agua es mayor a la oferta de agua, ¿sí? Es decir, necesitamos más agua de la que hoy día tenemos disponible. Por otro lado, el cambio climático efectivamente es un factor relevante que tenemos que tener en cuenta y que lo que está generando en esa zona del país, en el altiplano, digamos, es que disminuyen las precipitaciones, ¿sí? Cada año tenemos menos precipitaciones, por lo tanto, menos agua disponible, ¿ya? Entonces, en este escenario donde todos los modelos climáticos que realiza la academia, digamos, nos indican que de aquí a fin de siglo esto va a seguir igual, peor, es decir, van a seguir disminuyendo las lluvias y por lo tanto los caudales disponibles. Y tenemos además una demanda creciente por
primero actividades productivas para poder, ¿cierto?, satisfacer demandas, no solo nacionales, sino también internacionales. Por lo tanto, ahí necesitamos tener otros factores que nos ayuden a meter agua al sistema, a aumentar la cantidad de agua. La desalación es un camino, en mi juicio todavía pero no faltan único. estudios. No único, por Y eso... falta estudiar sus efectos Eso, dentro los de los efectos, ¿cierto?, ecosistemas ecológicos marinos. que todavía no están tan claros, eso yo creo que O sea, perdona, lo que pasa es que yo estoy más por multiplicar los litros que por disminuir a los sedientos. Claro, ese es un camino, ¿ya? Pero hay otros caminos que son muy interesantes y muy poco explorados en Chile, pero que lugares en otras partes del mundo han sido muy bien estudiados, como por ejemplo Israel, Suiza, Francia, etcétera, etcétera, que es el reuso y la reutilización del agua. ¿Ya? Nosotros hoy día estamos liberando enormes cantidades de agua que usamos una vez, por ejemplo, cada vez que nos duchamos, para dar un ejemplo así súper simple, súper trivial, o en el caso de la industria, aguas que se ocupan para procesos, ¿cierto?, productivos, de transformación de algunos elementos naturales en productos, y esa agua termina contaminada, ¿cierto?, y siendo liberada a cuerpos de agua o directamente al mar. Hoy día existen las tecnologías, distintas tecnologías, existen soluciones basadas en la naturaleza, existen maquinarias, ¿cierto?, que permiten filtros, etcétera, que permiten tratar esa agua y poder darle un segundo, un tercer, un cuarto uso. En España también hay ejemplos súper interesantes de cómo es. Una solución bastante más inteligente que estar sacando agua e interviniendo en un ecosistema, encuentro yo. Una última pregunta en los 3 minutos que nos quedan, Cristian. Entendemos que el ciudadano común y corriente no necesariamente tiene conciencia o conocimiento de la importancia del ciclo del agua. ¿Cómo podemos revertir este grado de, llamémoslo, indiferencia o falta de conocimiento? ¿Cómo crees tú que lo podemos revertir? Mira, yo tengo un desafío que siempre hago cuando yo trabajo mucho con niños y con campesinos y campesinas. Entonces, me gusta mucho plantearle este desafío. La próxima vez que usted vaya al baño, o que usted vaya a la cocina y abra la llave del agua, pregúntese de dónde viene esa agua. Cuando nosotros tomamos conciencia de que el agua que bebemos cada día, ¿por qué tomamos agua? ¿Por qué nos bañamos? ¿Por qué lavamos un plato? Por lo que sea, preparación de alimentos, higiene, etcétera. Tenemos que preguntarnos de dónde viene esa agua. Y una vez que conozcamos la fuente de agua, probablemente nos hagamos más conscientes y digamos, bueno, entonces sería deseable que cuidáramos nuestra fuente de agua, ¿no? Y ahí es donde creo que viene realmente el cambio de conciencia, porque decirle a las personas, no puedes lavar el auto, no puedes, no sé qué, dúchate corto, es como en la lógica de la prohibición, que a mí esto no ha dado resultado, ¿no? No es una forma, a mi juicio, adecuada de educar. Por lo tanto, yo prefiero este otro camino, preguntarnos de dónde viene nuestra agua, y así también buscamos el pensamiento crítico. Y esto lo puede hacer a cualquier nivel, desde un niño hasta un adulto o un anciano. Ir fortaleciendo entonces nuestra cultura del agua, entender de dónde viene, cómo se mueve, etc. Oye, nos están llegando preguntas que creo que te las vamos a tener que enviar y luego poder responder a través de las plataformas de Poder y Liderazgo, porque se nos está acabando el tiempo y quiero agradecerte, Cristian, por darnos estos minutos para conversar de este interesante tema, de un tema que por suerte se está visibilizando. Me encanta lo que está ocurriendo y esperamos poder contar contigo para próximas conversaciones y tal vez profundizar más algunos de estos temas que encuentro que resultan súper relevantes. Muchas gracias por acompañarnos, Cristian. Muchas gracias, Sergio, también. Y agradezco a todos y todas quienes nos han estado siguiendo en el programa de hoy. Los invito para el programa que tenemos el próximo sábado. Y envíennos más preguntas que contamos contigo para responderlas, ¿cierto, Cristian? Por supuesto, agradecido la invitación, Claudia y Sergio, por esta conversación y a disposición para venir en otra oportunidad o responder las preguntas que quedaron ahí en el tintero. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Que estén muy bien y un gusto de haberte tenido con nosotros y a todos y todas quienes nos acompañaron. Chao, muchas gracias. Chao.